En este video les voy a estar mostrando cómo hacer una conexión entre su aplicación de Visual Studio con la base de datos de MySQL, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta antes de realizar dicha conectividad, ¿verdad? En la cual, si yo tengo MySQL instalado en la versión 64 bit o 32 bit, tenemos que procurar de que nuestro conector .NET, que es el que estamos viendo acá, esté en la misma carpeta de instalación de nuestro MySQL, ¿verdad? Tuve un problema con lo que es la última versión del conector .NET, que era la versión 8.0. algo, no me acuerdo muy bien, que intenté de conectar mi base de datos con mi aplicación de Visual Studio, el cual en el momento de hacer la conexión no me permitía, o sea, no me aparecía el conector de nombre mysql.data, por lo cual procuré utilizar una versión más vieja de lo que sería mi conector .NET para así tener una conectividad. Esa es la que me funciona a mí. Entonces hay que tener eso en mente, ¿verdad? Hay que tener eso claro. Procuren instalar una versión que sí le funcione. En este caso yo instalé la versión 6.10.5, que fue la que me funcionó a mí. Primeramente iniciamos Visual, ¿verdad? Le damos en crear un nuevo proyecto. Esperamos que cargue, ¿verdad? No presionemos mucho la computadora. Entonces en esta parte vamos a procurar seleccionar la aplicación de Windows Form.net y aplicación de Windows Form.net, ¿verdad? El que diga .net entre paréntesis, no el otro, ¿verdad? Porque el otro es como decir una parte core, pero la que nosotros queremos hacer es la de .net para que así no funcione la conectividad de MySQL. Le ponemos un nombre a nuestro proyecto. En este caso, ¿verdad? Yo como ejemplo voy a poner conexión MySQL y procuramos seleccionar el framework. Le damos en crear. Una vez que ya tengamos listos los nombres y la ruta donde se va a guardar. Entonces ya tenemos nuestro formulario de nuestra aplicación. Ya tenemos nuestra aplicación más el formulario que se crea por defecto, ¿verdad? Que es el Form 1. Entonces ahora vamos a tener que habilitar ciertas cosas. Si en dado caso no nos aparece la ventana de origen de datos, como la ustedes pueden ver acá, ok, no hay ningún problema. Entonces nos vamos a la barra de herramientas, ¿verdad? Nos vamos a la barra de herramientas, le damos en ver, seleccionamos la opción de ver y ahí nos vamos donde dice, ¿verdad?, otras ventanas, y en la parte de arriba vamos a darle clic en orígenes de datos, ¿no? Nos va a aparecer acá los orígenes de datos, en la cual nos va a aparecer de esta manera. Ok, en el explorador de servidores, si en dado caso al darle clic ahí nos pide que actualicemos, ¿verdad?, para hacer la conexión, no hay ningún problema, actualicémoslo sin ningún problema, ¿verdad? Cerramos la aplicación y la volvemos a abrir y abrimos el cuadro de orígenes de datos. Entonces acá nosotros le damos clic, ¿verdad?, a crear una nueva conectividad de origen de datos. Seleccionamos base de datos, conjunto de datos, y acá en este apartado nos va a aparecer vacío. Entonces nosotros tenemos que crear una nueva conexión. Entonces le damos clic en nueva conexión. Este nombre de origen va a ser otro, va a ser un nombre adicional, ¿verdad? Entonces nosotros le damos clic en cambiar. Al darle clic en cambiar nos tiene que aparecer el MySQL Database, que es el conector que instalamos, ¿verdad?, anteriormente. Procuremos que nos aparezca acá. Si en dado caso no nos aparece, entonces significa que la versión que estamos utilizando no es compatible con nuestro Visual o nuestro MySQL. Entonces tenemos que procurar instalar la versión que sí nos vaya a funcionar, porque nos debe de aparecer en este apartado. Entonces procuremos, ¿verdad?, instalar la versión que sí nos vaya a funcionar. Si cualquier cosa, yo les estaré dejando el conector, ¿verdad?, de MySQL en la plataforma virtual. Entonces una vez acá, ahora le damos clic en lo que sería aceptar. Una vez que nos aparezca el MySQL Database, significa que nuestro conector está haciendo contacto con MySQL y Visual.
Entonces le damos clic, ¿verdad? Lo seleccionamos, le damos clic en aceptar. Entonces acá vamos a poner, ¿verdad?, lo que normalmente nosotros ponemos cuando estamos creando el servidor. Entonces el nombre del servidor sería localhost, ¿verdad? El username sería el usuario root de la base de datos, ¿verdad?, de MySQL. Y la contraseña ya cambiaría, ¿verdad?, dependiendo de qué contraseña tengan ustedes para su MySQL. Entonces procuren poner la contraseña correcta, ¿verdad?, para que no nos genere ningún problema. Entonces, una vez puestos los 3 datos, le damos en probar conexión. Nos va a decir que la conexión es exitosa. Si en dado caso nos da un error, pues significa que ya sea el usuario o la contraseña que está mal. Entonces, en database name nos van a aparecer todas las bases de datos que nosotros tengamos en MySQL, ¿verdad? Para rectificar, entramos a MySQL Workbench, ponemos la contraseña y acá podemos ver todas las bases de datos que me aparecen acá, me deben de aparecer en esta parte, ¿verdad? Porque significa que la conexión está exitosa. Entonces seleccionamos la base de datos que vamos a, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a utilizar esta, ¿verdad? La seleccionamos, le damos clic en aceptar. Entonces ahora aquí marcamos, ¿verdad?, el check, le decimos que sí, y también marcamos el cuadro, ¿verdad? Que significa que este código que está acá nosotros lo vamos a guardar, porque ya en futuras conexiones nos va a funcionar. Entonces la guardamos, lo copiamos, lo pegamos en un bloc de nota y guardamos ese archivo, ¿verdad? Yo lo voy a guardar en el escritorio. Ustedes le ponen cualquier nombre que ustedes desean ponerle, ¿verdad? Lo necesario acá es guardar esa línea de código, ¿verdad?, que es de la conexión a nuestra base de datos. Entonces le damos siguiente. Entonces en este apartado nos va a decir cuál es el nombre de la conexión. Entonces acá nosotros vamos a desplegar, vamos a ver que están todas las tablas de nuestra base de datos que vamos a utilizar. Entonces vamos a seleccionar o darle check a la tabla, al cuadro de tablas, ¿verdad?, para que nos seleccione que vamos a utilizar todas las tablas, y le damos en siguiente. Entonces esperamos que cargue y en el apartado de orígenes de datos ya acá nos va a mostrar, ¿verdad?, que la conexión de la base de datos está bien. Entonces nos va a mostrar cada una de las tablas con cada uno de los campos de la tabla, ¿verdad?, en nuestro origen de datos. Entonces lo siguiente es arrastrar. Podemos arrastrar de dos maneras. Podemos arrastrarlo a la tabla como un data grid view, ¿verdad?, o podemos arrastrarla como un dato de detalle, ¿verdad?, que significa que el data grid view vamos a verlos todo en una sola tabla, y en detalle vamos a verlo, ¿verdad?, por separado. Entonces en la opción por separado nosotros tenemos la posibilidad de personalizar cada uno de los campos de texto. Por ejemplo, podemos decirle que el nombre o el ID va a ser de tipo text, o en este caso, ¿verdad?, el sexo lo vamos a decir que va a ser un list box, ¿ah?, o un drop box o un combo box, ¿ah? La vamos a dejar así. Entonces le damos clic a la tabla y a la tabla la arrastramos hacia el formulario que vamos a utilizar. Ojo con esto, una vez que nosotros soltamos, vamos a ver que en la parte de abajo y en la parte de arriba del formulario nos va a aparecer esa barra, ¿verdad?, que es como decir una barra de desplazamiento junto con 3 botones de insertar, eliminar y guardar. Y en la parte de abajo nos van a aparecer estas conexiones, ¿verdad?, que por ningún motivo hagamos cambio de esos nombres. El trabajo prueba dataset, ¿verdad?, es el nombre de la conexión. El estudiante binding source, estudiante es la tabla que estamos jalando, arrastrando de nuestra base de datos, ¿verdad? Y el table adapter, ¿verdad?, es igual, que cualquier modificación que nosotros hagamos se va a ir guardando. Y el binding navigator es la parte de acá arriba, que acá nosotros la podemos posicionar en cualquier parte de nuestro formulario, dependiendo de cómo nosotros queremos, dependiendo de cómo queremos nosotros personalizar nuestro formulario, ¿no?
Espero que no tengamos ningún inconveniente ahí. Entonces, ahora personalizamos nuestro formulario, personalizamos nuestros labels, ¿verdad? En los text box no recomiendo cambiarle los nombres porque ya vienen desde la conexión de la base de datos, ¿verdad? Al formulario, entonces no recomiendo cambiarlo. Si lo cambiamos, por en algún dado caso, ¿verdad? Procuremos que sepamos que lo estamos haciendo, porque nos puede generar un error a la hora de ejecutar nuestra aplicación, que después nos vamos a encontrar la solución y vamos a tener que volver a hacer la conexión de nuestra base de datos. Entonces esperemos que ese no sea el caso, ¿verdad? Y que podamos continuar, ¿verdad? Normal, así como lo estamos haciendo. Podamos continuar normal. Entonces cambiamos los nombres de los campos, ¿verdad? Los personalizamos. Y si podemos ver acá, ahora en el campo de sexo, recuerden que nosotros se lo habíamos cambiado, ¿verdad? A un combo box. Entonces acá nosotros le podemos dar donde dice editar elementos. Recordemos que el sexo podemos ponerle M para masculino y F para femenino. Uno por cada línea de texto. Que ejecutamos el programa. En la parte de arriba van a ver que tenemos el botón de agregar, eliminar y guardar, que son los campos que vienen con el Table Adapter, ¿ya? Que nosotros podemos asignar un registro, eliminar un registro o guardar un registro. Vamos a rellenar como que si vamos a guardar un registro nuevo, entonces seleccionamos el signo de más a rellenar los campos. Ponemos un ID del estudiante, ¿verdad? Un nombre, en este caso yo le voy a poner Juan Pérez, ¿verdad? O su dirección, barrio Santa Rosa. Y ahora en el sexo, una vez que nosotros despleguemos el combo box, van a ver que nos aparece M y F. Nosotros lo podemos personalizar nuevamente después todo esto. Ahora, para verificar que se guardó la información, entramos a MySQL, entramos a la base de datos que estamos utilizando. Vemos que estamos utilizando la tabla del estudiante y generamos un select para ver los datos de la tabla del estudiante. El registro se guardó correctamente. Entonces, por el momento esto es todo, ¿verdad? Hasta acá es solamente para mostrarle cómo hacer una conexión entre MySQL y su programa de Visual Studio, ¿verdad? Utilizando el binding source, ¿verdad? O orígenes de datos. Esta es la manera más fácil de hacer una conexión entre Visual y MySQL. La otra forma de hacerlo es a base de puro código, ¿verdad? Puras líneas de código, que espero también lo podamos ver más adelante, para así, ¿verdad? Saber cuáles son las dos maneras de crear una conexión en MySQL con Visual.